Hola chicos, bueno, esta es la última clase correspondiente a microbiología, donde vamos a charlar un rato sobre parásitos, vamos a hablar un poco sobre las generalidades de los mismos y vamos a charlar un poco sobre los parásitos más importantes, no solamente para el final de injuria, sino para el resto de las materias de la carrera y para la práctica, porque la realidad es que los que vamos a mencionar hoy son los más frecuentes. Bueno, como ustedes ya sabrán, cuando nosotros hablamos de parásitos, hacemos referencia a un ser vivo que carece de vida independiente. ¿Sí? Un parásito depende de la vida de otro ser vivo para poder subsistir, porque carece de determinados mecanismos enzimáticos, ¿sí? Que le vayan a permitir su propia supervivencia. Cuando hablamos de parásitos tenemos los parásitos unicelulares, que son los protozoos o protozoarios, y los pluricelulares, que son los metazoos o metazoarios. Para empezar vamos a hablar de los protozoos o protozoarios, que son seres muy pequeños, pero son células eucariotas, ¿sí? Son unicelulares, a diferencia de las bacterias, que son procariotas. Acá estamos hablando de una célula eucariota, que tienen un tamaño variable, van a presentar un citoplasma o protoplasma que está rodeado por una membrana celular y múltiples organelas, porque acuérdense que estamos hablando de una célula eucariota, tienen núcleo rodeado por membrana nuclear, como cualquier célula eucariota. Y la característica más importante que quiero que recuerden de los protozoos es que van a tener distintos órganos de movilidad, y esos órganos de movilidad son los que les van a otorgar su clasificación más importante, que ahora vamos a hablar de eso. Tienen un metabolismo heterotrófico, o sea, pueden comer de todo, ¿sí? Y a esos nutrientes los van a incorporar por fagocitosis o por absorción. La reproducción puede ser asexual, en la mayor parte de los casos, o bien sexual, y pueden presentar dos estadios evolutivos o bien uno solo, y esos estadios evolutivos son trofozoitos, que vendrían a ser las formas activas del parásito, ¿sí? O bien los quistes. Bien, los protozoos, como les dije recién, se van a clasificar según su órgano de movilidad, en amebas, flagelados, ciliados y apicomplexos. Por lo general, los protozoos tienen requerimientos nutricionales simples, precisan la asimilación de nutrientes por distintas vías, tales como la fagocitosis. La respiración es generalmente anaerobia facultativa, ¿sí? Y bueno, muchos de los protozoos, ante condiciones adversas, tienen la capacidad de enquistarse, o sea, convertirse en quistes que vendrían a ser formas de resistencia, que le van a permitir al protozoo resistir en un medio hostil, en un medio adverso, con menos requerimientos, ¿sí? Porque el quiste es metabólicamente menos activo que la forma, el trofozoito. Bien, como les dije recién, la reproducción es generalmente asexual. Bien, vamos a hablar primero de las amebas. Una ameba básicamente es un protozoo que para desplazarse utiliza pseudópodos. Entonces va emitiendo pseudópodos y arrastrándose sobre una determinada superficie utilizando esos pseudópodos que vendrían a ser como prolongaciones, ni más ni menos que prolongaciones citoplasmáticas, ¿sí? Que obviamente que en la membrana celular tienen algún tipo de medio de adhesión que les va a permitir adherirse a la superficie y arrastrarse sobre ella. Bien, la ameba más importante es entameba histolítica, que es puramente humana, es decir, que el huésped es el hombre, tiene una elevada prevalencia. Eh, hay amebas de vida libre en charcos, acá me confundí, puse charlas, no sé por qué, charcos y otros reservorios acuáticos, ¿sí? Como por ejemplo la ameba del género Negleria, ¿sí? Que es otro género de amebas que en algún momento también supo tener una importancia porque se hablaba de la ameba come cerebro, porque básicamente produce una meningoencefalitis fatal, producida por una ameba que se llama Negleria fowleri, que es una ameba que vive en aguas, en reservorios acuáticos. Pero bueno, cuando hablamos de entameba histolítica,
¿sí? Hacemos referencia a este parásito que va a generar la famosa disentería mediana, ¿sí? Es el parásito este que tenemos acá en la foto. Va a tener una forma quística, que es lo que podemos observar ahí, que son esferoidales, que tienen 4 núcleos, y como les dije, son formas de resistencia, y vamos a tener a los trofozoitos, que son las formas vegetativas, las formas activas, ¿sí? Que se desplazan. Básicamente, estos trofozoitos van a ser capaces de fijarse a la mucosa, ¿sí? A la mucosa del tubo digestivo, particularmente del intestino grueso principalmente. Acá tenemos una imagen, ¿sí? De lo que sería más o menos el ciclo de este parásito. Tiene una distribución geográfica amplia, aunque no universal. Es más frecuente en países con clima tropical y con condiciones higiénicas deficientes. La transmisión va a ser fundamentalmente fecal-oral. Fíjense, luego de la ingestión de los quistes, en el intestino delgado se liberan los trofozoitos, pero en el intestino grueso esos trofozoitos se adhieren y penetran a través del mismo, ¿sí? Generando típicamente lo que conocemos como una disentería. Acuérdense que para producir disentería, el microorganismo debe penetrar la mucosa del intestino, generalmente grueso, ¿sí? Pasar a la submucosa, ¿sí? Y no solamente va a generar daño a ese nivel, sino que también va a generar una afectación sistémica importante, con fiebre, con una afectación importante del estado general, ¿sí? Bueno, esto se conoce como disentería mediana, la diarrea se va a acompañar con sangre, moco y pus, y a nivel local se pueden observar úlceras sangrantes, como podemos observar en las imágenes de colonoscopia. Bueno, hay otros. Hasta acá esto es lo más importante que ustedes tienen que saber sobre la disentería mediana, ¿sí? No es mucho más que esto. Pero bueno, esto se los puse como una cuestión más, como para ampliarlo, pero no es lo más importante. Hasta el 90% de las infecciones son asintomáticas, o sea, puedo contactar con esta ameba y no hacer la enfermedad, sí, puedo hacerlo. Y hay distintas formas de cuadros, formas clínicas, ¿sí? A través de las cuales se puede manifestar esta infección. La amebiasis intestinal crónica es la más frecuente, donde hay un daño mínimo de la pared intestinal, y obviamente los síntomas van a tener una duración mucho más prolongada. Y van a alternar periodos de estreñimiento con periodos diarreicos. Amebiasis intestinal aguda o disentería amebiana, que es lo que ya mencionamos, el colon tóxico amebiano, el ameoma intestinal, que es básicamente la formación de un granuloma, ¿sí? Que lo que termina haciendo es obstruir la luz del intestino y genera un hilo mecánico, ¿sí? Es decir, el detenimiento del tránsito intestinal. O bien una amebiasis diseminada, la cual no es frecuente. Para el diagnóstico de los parásitos, por lo general, vamos a hacer examen directo, o sea, microscópico directo de las heces, buscando en esas heces ya sea los quistes o las formas trofozoicas, porque ambas se pueden eliminar. También podemos buscar antígenos en las heces y también podemos hacer examen indirecto, es decir, detectar anticuerpos contra este parásito en la sangre, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico directo para la detección de un parásito, por lo general, esto se los digo ahora y que quede para todos los parásitos de los cuales vamos a hablar ahora que generen afectación intestinal. Cuando alguien tiene un parásito a nivel intestinal, ya sea los huevos, los quistes o la forma activa del parásito, los pedazos de parásito, no se eliminan en todas las deposiciones. ¿Sí? Puede eliminarse en una deposición sí, en otra no. En otra sí, en otra no. Entonces, eso es lo que fundamenta el hecho de que cuando necesitamos observar al microscopio un parásito, vamos a pedir un parasitológico seriado. ¿Qué quiere decir esto? Se le va a pedir a la persona o a la mamá del niño, en el caso de que sea un niño infectado, ¿sí? Que recoja materia fecal de 3 días distintos, a lo largo de 5 días. ¿Qué quiere decir? Lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. ¿Se entiende? O domingo, martes y jueves. Y lleva al centro de salud la muestra el día jueves o el día viernes. ¿Estamos? Eso se llama parasitológico seriado. Necesitamos
eh, recoger materia fecal de distintos días y de distintos horarios, ¿sí? Para tratar de buscar en esas muestras los huevos de los parásitos o el parásito. Porque, insisto, no se eliminan en todas las deposiciones. Bueno, después vamos a hablar un poquito sobre los protozoarios flagelados, donde vamos a tener a la famosa Giardia duodenalis, que antes se llamaba Giardia lamblia, que es una parasitosis, constituye una de las parasitosis más frecuentes, ¿sí?, en nuestro medio. Como les dije, es un protozoario flagelado, su forma de trofozoito es esta que podemos ver en las fotos, tiene una imagen muy característica, ¿sí?, donde parece que nos estuviera mirando, con dos ojitos y una sonrisa y una naricita. Si la miramos con mucho cariño, nos podemos dar cuenta de eso, tiene una imagen muy característica. Bien, la forma quística es la que podemos ver en la imagen de la derecha, es su forma de resistencia al medio externo y es infectante, porque obviamente estos quistes son los que van a estar en el medio, ¿sí? Y así es como el parásito termina ingresando a nuestro organismo. Ambas formas se pueden eliminar en las heces. Bien, ¿cuál es el reservorio? El ser humano principalmente. La transmisión es por vía fecal oral, es decir, que necesito tocar algo que esté contaminado con el quiste y metérmelo en la boca, ¿sí? Otra forma de transmisión es la sexual, por contacto oro-anal, ¿sí? Posee distribución universal, aunque es más frecuente en climas cálidos y templados. Y es muy frecuente en la infancia, muy frecuente. Cuando ustedes cursen pediatría, van a ver que todo chico que tenga una pérdida de peso, eh, todo chico desnutrido, antes de buscar otra causa por ahí hormonal o familiar o lo que sea, antes de pensar en otra causa de ese bajo peso, lo primero que el pediatra va a buscar liquidar son los parásitos. Entonces, hay veces incluso que a los niños se los desparasita, estoy hablando de niños desnutridos, ¿no? A los niños desnutridos se los desparasita en forma empírica. Se les da empíricamente el metronidazol para tratar las giardiasis. Bien, la mayoría de los casos son asintomáticos. Cuando son sintomáticos, clínicamente se va a caracterizar por un cuadro subagudo, es decir, no es una diarrea que dura 3 días, es una diarrea que dura 2 semanas, ¿sí?, que alterna días de diarrea con días sin diarrea, ¿sí?, y característicamente son heces muy pastosas, por eso hablamos de esteatorrea, porque son heces que tienen mucha grasa, porque la giardia a nivel del intestino delgado lo que va a generar es la inhibición de la absorción de las grasas. Entonces esas grasas se eliminan con las heces, ¿sí?, generando heces muy pastosas, esteatorrea. Con mucho dolor, cólico, calambres abdominales, hinchazón, flatulencia, ¿sí? Mucha flatulencia genera también, pero por lo general no fiebre y no vómitos. ¿Estamos? También puede asociar síntomas de mala absorción, por lo cual siempre los pediatras van a buscar hacer diagnóstico diferencial con eh, celiaquía, ¿sí?, en un niño que tenga este cuadro clínico de diarrea de varias semanas de duración, con síntomas de mala absorción. No invade la mucosa digestiva, por lo tanto no va a ser una disentería. Por lo general se va a autolimitar esta infección en 2 a 4 semanas, pero en algunos casos puede generar una infección crónica, una diarrea intermitente, una disminución ponderal significativa. Bueno, los síntomas extraintestinales son raros, pero pueden aparecer, tales como erupción maculopapular, urticaria, etc. El diagnóstico. Para diagnosticar una giardiasis vamos a pedir un parasitológico seriado y lo que se va a hacer es mirar al microscopio. La materia fecal se debe ver al microscopio. Y ahí lo que podemos encontrar es el trofozoito o los quistes. Las dos cosas se pueden encontrar. ¿Estamos? En el parasitológico, por lo general, las heces, ¿sí?, las heces están, vieron que yo les expliqué que hay 3 días distintos, digamos. Yo le digo a la mamá, mamá, recoge la caca del nene, 3 días distintos. Se les da un frasquito con formol para cada día, y la materia fecal del último día tiene que ser fresca, o sea, reciente. ¿Estamos? Entonces vamos a tener muestras con formol y muestras sin formol.
las muestras con formol sirven principalmente para conservar las formas vegetativas. ¿Estamos? Los cultivos para giardia son difíciles de realizar, no se utilizan como diagnóstico precoz, así que cuando hablamos de giardia hablamos generalmente de mirar la materia fecal al microscopio. Y el diagnóstico indirecto puede ser de ayuda, pero no se utiliza tampoco. Para diagnosticar una giardasis, ya insisto, microscopio. Después tenemos Balantidium coli, que es un ciliado. Fíjense que ya vamos hablando de tres formas distintas de transportarse, de desplazarse, que van a tener los parásitos protozoarios. Primero hablamos de las amebas, luego hablamos de los flagelados, ahora hablamos de un ciliado, porque como podrán ver en la imagen, es una célula rodeada de cilias, y esas cilias son órganos de movilidad. El Balantidium coli es el único protozoo ciliado patógeno para el hombre, es el único de todos estos que estoy mencionando que tiene un reservorio extrahumano, o sea, su reservorio es el cerdo, ¿sí? También van a producir una forma quística, que es la que el cerdo elimina en las heces y termina contaminando las aguas y los alimentos, esas aguas y alimentos que luego un humano consume, accidentalmente por supuesto, generándole a esta persona enteritis sidisenteriforme, o sea, similar a la amebiasis, ¿sí? Porque este Balantidium coli también puede generar, puede penetrar la mucosa intestinal, generar úlceras intestinales y demás. Entonces la diarrea en este caso sí es disenteriforme, similar a la de la amebiasis. Es una infección poco frecuente, se da más en inmunodeprimidos, no es muy habitual. ¿Estamos? Y el diagnóstico se hace por observación microscópica de las heces. Cistoisospora belli, ¿sí? O isospora, ¿sí? Es un parásito apicomplexa. Esta es la cuarta forma de desplazamiento de la cual vamos a hablar al respecto de los protozoos. Los apicomplexa no se desplazan, son inmóviles, ¿sí? La cistoisospora belli entonces puede reproducirse en forma sexual o asexual, generando un ovoquiste que representa el estadio diagnóstico que vamos a encontrar en las muestras fecales. Por lo general, típicamente uno cuando habla de cistoisospora belli habla de un parásito que afecta a inmunodeprimidos, pero en los últimos años se ha observado cada vez más en individuos sanos esta infección. La clínica es, en la mayor parte, asintomáticos, y en los que son sintomáticos y son inmunocompetentes va a generar un síndrome de mala absorción con ese pétidas de escasa consistencia, o sea, similar a lo que mencionamos para la giardasis, ¿sí? Mientras que en un inmunodeprimido va a generar una diarrea acuosa, crónica, con pérdida de peso, anorexia y fatiga. El diagnóstico también se hace con microscopía en fresco. Acá tenemos unas imágenes. Bueno, el Cryptosporidium también es un protozoario apicomplexa que afecta principalmente a personas inmunocomprometidas, ¿sí? Particularmente en HIV positivos en estadio SIDA. La transmisión se sospecha que se da a través del agua, porque se sabe que el Cryptosporidium puede resistir al cloro del agua, pero también se pueden transmitir en forma por transmisión fecal oral. Lo que va a generar el Cryptosporidium en una persona HIV positiva en estadio SIDA es una enterocolitis bastante leve, de resolución espontánea. Particularmente en personas SIDA puede generar una infección más grave, con muchas deposiciones, con mucha pérdida de líquido, puede generar una deshidratación. El diagnóstico también se hace por observación microscópica directa o por tinción. Bueno, hasta acá veníamos hablando de protozoarios que generaban infecciones gastrointestinales. Hay un protozoario que de todos los que venimos hablando hasta acá, la giardia es el más frecuente en intestino y este es el más frecuente después de la giardia, diría. Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis, como su nombre lo indica, lo que va a generar es una infección vaginal principalmente, pero también puede generar una balanitis o balanopostitis en el hombre. Entonces va a generar una vaginitis, ¿sí? Vaginitis, o sea, inflamación de la vagina, o balanopostitis en el varón.
Es un protozoario flagelado, cuyo único reservorio va a ser el humano, tiene una distribución universal, y es una causa de vaginitis exógenas, ¿sí? Exógenas, porque también acuérdense que hay vaginitis que son endógenas, como la de Cándida, que vendría a ser endógena, porque básicamente la Cándida forma parte de la microbiota habitual de la vagina, en cambio, Trichomonas vaginalis, no. Entonces la vaginitis tricomoniásica se puede considerar una infección de transmisión sexual, ¿sí? Los síntomas van a ser flujo genital, síntomas vulvares como prurito, ardor, quemazón, síntomas urinarios como polaquiuria, disuria, ¿sí? Dispareunia, que es dolor durante las relaciones sexuales, dolor pelviano, ¿sí? Los signos van a ser secreción genital amarillenta, verdosa o grisácea, con burbujas, ¿sí? Característicamente con burbujas, fétida y abundante. Muy fétida, mucho olor a pescado. ¿Sí? La paciente entra al consultorio y uno ya sabe que esta paciente tiene tricomoniasis. Eritema vulvar con excoriaciones o sin ella, que es lo que la presencia de colpitis maculosa o a puntos rojos es lo que se muestra en la imagen. Esa es básicamente la pared de la vagina. Eso por ahí se puede ver, se aprecia mejor a la colposcopía. Bueno, este es el famoso flujo de la tricomonia. Un flujo amarillento verdoso con burbujas y mucho olor fétido. Así, viéndolo y oliéndolo directamente, tiene olor fétido. El diagnóstico se hace, bueno, con la clínica compatible, o sea, con todo lo que ya dijimos, un test de aminas positivo, que acuérdense que hablamos de lo que era el test de aminas cuando vimos la vaginosis bacteriana. El test de aminas básicamente consiste en colocar una muestra de ese flujo en un portaobjetos y colocarle un par de gotas de hidróxido de potasio. Ese hidróxido de potasio va a hacer que las aminas volátiles se manifiesten su aroma, ¿sí? Y cuando uno huele ese flujo desde el portaobjetos con el hidróxido de potasio, emana un olor a pescado importante. En este caso es positivo. El pH vaginal, si tengo un método para medirlo, va a ser mayor a 4,5, ¿sí? Acuérdense que el pH vaginal normal es menor a 4,5. ¿Cómo hago desde el laboratorio de microbiología para diagnosticar una tricomona vaginalis? Tengo que tomar ese flujo y mirarlo inmediatamente, ¿sí? Tengo que hacer una observación microscópica en fresco. Este es un método que tiene más o menos un 60% de sensibilidad. Eso es una sensibilidad baja. ¿Por qué? Porque depende de cuán entrenado esté el observador, depende del tiempo que haya estado mirando frente al microscopio, porque hay que estar sentado frente al microscopio mirando el flujo un tiempo importante para encontrar al protozoario. Una vez que se lo encuentra es bastante evidente, porque como es flagelado y se desplaza, digamos, lo ves, se está desplazando. Pero ¿qué pasa? Cuando el trofosodito, o sea, este protozoo, se muere, deja de moverse, y en ese momento pasa a ser muy similar a un eritrocito. Entonces se confunde, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que yo no puedo tomar una muestra del flujo vaginal y guardarla y mirarla al día siguiente. No, el diagnóstico de la tricomoniasis se tiene que hacer a los pies de la paciente. La paciente tiene que ir al servicio de microbiología a que ahí le saquen la muestra, ¿sí? Y mirarla ahí, en el momento. Eso sería lo ideal, porque las tricomonas, si bien una vez que uno la encuentra es bastante evidente, cuando se mueren, se esconden bien, o sea, se camuflan. ¿Estamos? Cultivo, ¿se puede realizar? Sí. ¿Se realiza? No, porque es muy difícil, caro, engorroso, no utiliza cultivos en medios de cultivo convencionales, no. ¿Y la PCR se puede hacer? Sí. ¿Tiene una sensibilidad y especificidad alta? Altísima, casi del 100%. ¿Se hace? No, no vamos a gastar un fangote de plata en hacer una PCR para un microorganismo que puedo detectar mirando un poco del flujo vaginal de la paciente al microscopio. ¿Se entiende? Una técnica inocua, barata, inmediata. No tiene sentido hacer una PCR. ¿Que es efectiva, que es sensible y específica? Sí, nadie lo niega. Pero ustedes tienen que saber diferenciar entre lo que se hace de lo que hay disponible.
¿Estamos? Una cosa es que esté disponible. Y fíjense cómo en este caso, lo que está disponible y lo que es lo mejor para el diagnóstico es la PCR, porque tiene una sensibilidad y especificidad casi del 100%. Sin embargo, lo que se utiliza es el método que tiene un 60% de sensibilidad, que es el fresco. ¿Por qué? Ya les expliqué por qué. Es barato, es rápido, es inocuo. Bueno. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los protozoarios hemáticos y tisulares. Es decir, protozoos que van a generar infecciones sistémicas, ¿sí? No solamente a nivel del tubo digestivo. Primero, Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es el agente causal del Chagas, ¿sí? O de la famosa tripanosomiasis americana, porque si bien es endémico en nuestro país, hay otras partes de América Latina donde también hay casos de tripanosomiasis. Bien, en Argentina el área endémica se extiende básicamente desde Jujuy hacia abajo. Básicamente el 70% del territorio nacional se ha afectado por esta enfermedad. Se considera en general que todo el país es zona endémica. ¿eh? De hecho, la legislación que tiene que ver con el Chagas y por ahí las serologías que se hacen, por ejemplo, en el embarazo y en demás, se hacen en todo el país. Chagas se pide a toda embarazada en todo el país, ¿sí? Por ejemplo. Bien, sin embargo, hay zonas que tienen una alta endemicidad, ¿sí? Otras que tienen media endemicidad y otras que tienen baja. ¿Cuáles son las zonas que tienen alta endemicidad? Santiago del Estero, Formosa y Chaco. ¿Sí? Son zonas donde hay mucha endemicidad. ¿Y qué relación tendrá esto con lo social y lo económico de esas provincias? Son provincias pobres. Yo soy de Santiago del Estero. En Santiago del Estero es habitual ver ranchos. Hay ranchos, ¿sí? ¿Qué relación tiene eso con el Chagas? ¿Sí? Eso ustedes se lo tienen que preguntar. ¿Cómo se transmite el Chagas? La principal forma de transmisión, nosotros cuando hablamos de transmisión de Chagas podemos hacer referencia a formas de transmisión no vectoriales, que son las menos frecuentes, y formas de transmisión vectoriales. Para liquidarlas, las no vectoriales, ¿cuáles son? La principal es perinatal, es decir, de mamá a hijo, o por contacto parenteral, es decir, por transfusiones de sangre, lo cual no es habitual por transfusiones de sangre transmitirse un Chagas, porque hace muchos años ya que están totalmente controlados los bancos de sangre, y la sangre que hay en los bancos de sangre está estudiada para ver si, digamos, si la persona tiene Chagas o no, el donante. Entonces, casi que descartado. Todo lo que tenga que ver con transfusión de sangre, con donación de órganos, casi descartado actualmente. ¿Estamos? Pero sí se considera a la transmisión perinatal la principal vía de transmisión no vectorial. Ahora, la vía vectorial es la principal, por lejos, forma de transmisión. El vector, en este caso es un vector biológico que se llama vinchuca, ¿sí? O Triatoma infestans. Acá en Santa Fe le dicen chinche, pero yo soy de Santiago del Estero y nosotros fundamos el Chagas, chicos, así que va a ser vinchuca, ¿ok? Bueno, la vinchuca es un bicho que vive en el rancho, ¿sí? La vinchuca comparte la vivienda con el hombre, no le gusta vivir en el patio. Vive escondida en los techos, de paja principalmente, los techos donde hay tierra. ¿Estamos? Ahí le gusta vivir. Por lo general, cuando esa persona deja de vivir en ese rancho y pasa a vivir en una casa de material, por lo general el problema está resuelto, porque a la vinchuca le gusta la paja, le gusta la tierra. ¿Se entiende? Bien. Y es un bicho que tiene un hábito nocturno. Es decir, duerme durante el día y de noche anda. A veces en las paredes de los ranchos se pueden ver manchas de color café, que son básicamente la materia fecal de la vinchuca. Bien, ¿cómo se produce la transmisión? ¿La vinchuca me pica y me transmite el parásito? No, no es así. La vinchuca me pica, ¿sí? Y me chupa sangre, que es un bicho hematófago, como el mosquito.
¿Qué pasa? Tiene un reflejo gastrocólico tan potente que la vinchuca come y defeca. Entonces, chupa sangre y defeca. Al lado de la picadura me deja su materia fecal. Esa materia fecal tiene el parásito. ¿Estamos? ¿Y qué hago yo? Al rascarme donde la vinchuca me picó, me meto el parásito a través de esas pequeñas heridas que me hice con las uñas. Ahí es cuando el parásito ingresa, ¿sí? Y se genera lo que se conoce como Chagas agudo, una parasitemia, una vez que el parásito ingresa a nuestro organismo. Esto es lo que se conoce como signo de Romaña, y les encanta preguntar en las mesas de examen de injuria, ¿qué es el signo de Romaña? El signo de Romaña es un signo que se considera que es patognomónico del Chagas, que comprende básicamente el edema bipalpebral unilateral, porque fíjense que tiene los dos párpados, pero un solo ojo afectado, ¿sí? Con adenopatía preauricular, que se debería justamente a el sitio donde el parásito ingresó, donde la vinchuca picó y se generó la inoculación del parásito. Esto se considera que es un signo muy característico del Chagas, es patognomónico del Chagas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una especificidad muy alta, pero no una sensibilidad muy alta. O sea, si lo tenés presente, tenés que pensar que esta persona tiene Chagas. Ahora, si no lo tenés presente, también puede tener Chagas. ¿Se entiende? Básicamente eso. Porque de hecho, imagínense que para que el signo de Romaña esté presente, la vinchuca te tiene que picar cerca del ojo. Si bien es lo más frecuente, porque la vinchuca pica generalmente en la cara, porque se sabe que la vinchuca tiene como sensores y se siente atraída por el dióxido de carbono que exhalamos, ¿sí? Y particularmente cuando la persona está quieta, dormida, esos son los momentos donde la vinchuca va y pica. Entonces, si bien la mayor parte de los casos pica ahí, si me pica en otro lado y me rasco y también entra el parásito, o sea, no es que va a estar presente en todos los casos. De hecho, está presente en el 5% de los casos este signo. Bien, con respecto al parásito per se, va a tener una forma extracelular, que se llama tripomastigote, la forma intracelular, que se llama amastigote. La forma de tripomastigote tiene el flagelo y la amastigote sin flagelo. Tiene múltiples factores de virulencia, ¿sí? Que le van a permitir a este parásito la persistencia en nuestro organismo y la resistencia justamente a ser destruido por nuestro sistema inmunológico. En cuanto a lo que es la patogenia del Chagas, justamente nosotros lo vamos a dividir en tres. Vamos a tener primero un Chagas agudo, luego una fase latente o silente y luego un Chagas crónico. El Chagas agudo básicamente representa una parte de la historia natural de la infección donde hay parasitemia, que quiere decir diseminación del parásito en la sangre. ¿Estamos? En este momento el parásito va a generar una cardiopatía chagásica aguda con una miocarditis aguda, insuficiencia cardíaca aguda, meningoencefalitis en niños, ¿sí? Porque el parásito anda por la sangre. ¿Cuáles son los tejidos por los cuales va a tener apetencia? El tejido nervioso y el tejido miocárdico. Entonces puede generar tanto una meningoencefalitis como puede generar una miocarditis. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Tanto en el cerebro como en el miocardio, en el caso de que no produzca esto, porque capaz que no les produce una miocarditis aguda ni una meningoencefalitis aguda, el parásito se enquista igualmente, ¿sí? En esos sitios. Y el parásito va a entablar una relación huésped-parásito, un equilibrio huésped-parásito con nuestro sistema inmunológico. Ese quiste va a permanecer dormido, silente, latente, por años, ya sea en el tejido miocárdico principalmente o en el tejido cerebral. ¿Sí? ¿Por qué recalco esto también del tejido cerebral? Porque si bien nosotros, y seguramente en la clase que tuvieron con Rina, de Chagas,
ella les habla de toda la parte de cardíaca, pero en pacientes HIV positivos en estadio SIDA, una de las manifestaciones que también se puede producir es una reactivación de los quistes, ¿sí? De los quistes de Trypanosoma cruzi cerebrales, y generar lo que se conoce como un chagoma en el cerebro. ¿Estamos? Pero bueno, lo más frecuente es la afectación cardíaca en el Chagas. Básicamente estos quistes son los que van a permanecer estableciendo una relación huésped-parásito por años y años a nivel del miocardio del paciente. La destrucción de las fibras musculares se va a ir dando en forma solapada, hasta llegar a lo que se conoce como Chagas crónico, donde el corazón de esta persona va a tener paredes muy finas, lo que se conoce como cardiomiopatía dilatada, va a estar grande y delgado ese corazón. Es la miocardiopatía crónica más frecuente en nuestro medio, es irreversible, es invalidante, y genera también afectación importante de lo que es el sistema cardionector, generando bloqueos. Y el bloqueo típico es el bloqueo de rama derecha con hemibloqueo de rama izquierda anterior. Esto es típico del Chagas. En nuestro país, un paciente que tenga este patrón electrocardiográfico es un paciente en quien voy a pensar que tiene un Chagas crónico. El diagnóstico del Chagas, esto es muy importante que lo recuerden, muy importante. Piénsenlo de esta manera. Yo les hablé de 3 fases del Chagas. Les dije que en la primera fase tengo parasitemia, pero en las otras 2 no. En las otras 2 el bicho ya está metido en un quiste dentro de un tejido, que puede ser el corazón o puede ser el cerebro. Entonces, si solamente en la primera tengo parasitemia, todo lo que sea método directo lo voy a utilizar para el Chagas agudo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, observación en fresco, solamente en fase aguda, por técnica de Strutt. Así se llama la técnica. O bien, tinción histológica de una célula miocárdica, pero para eso necesito que la muestra sea del tejido, lo cual no se hace. O bien, PCR. Pero siempre quiero que recuerden, el Strutt es lo más utilizado para el diagnóstico del Chagas. El Strutt es esto que podemos ver acá. Básicamente, el Strutt consiste en sacar sangre al paciente, esa sangre se procesa, se centrifuga, ¿sí? Se separa el suero del sedimento, el suero sirve para buscar anticuerpos después, y el sedimento se mira al microscopio. Yo tengo que ir 45 minutos a 1 hora recorriendo la muestra buscando el parásito. Así como yo les dije recién para tricomonas. Es más o menos parecido, pero es más exhaustiva la búsqueda de este parásito que el de la tricomona, porque es menos evidente. ¿Estamos? Tiene una alta sensibilidad, pero es un método muy operador dependiente, que depende de cuán entrenado esté el observador. Pero bueno, yo quería marcarles esto porque van a leer en los textos otros nombres propios de técnicas para el diagnóstico de Chagas que no se utilizan más. No se utiliza más Machado Guerreiro, gota gruesa, senodiagnóstico, todo eso no se utiliza más, ¿sí? Así que cuando hablen de observación microscópica en fresco, están hablando de Strutt. Bien. En cambio, para el Chagas crónico, ¿a mí me sirve buscar el parásito en la sangre? No, no me sirve, porque el parásito ya no está en la sangre, está en un tejido enquistado. Entonces, lo que voy a encontrar ahí ya van a ser anticuerpos. Una persona que tenga anticuerpos anti-Chagas, una persona perdón, anti-Trypanosoma cruzi, es una persona que estuvo en contacto con el protozoo. Pero los anticuerpos no van a aparecer en una fase aguda, inmediata. O sea, en una persona que me cae así a la consulta, yo no le voy a pedir anticuerpos. ¿Estamos? A esta persona se le pide un Strutt. Una persona que me cae con el bloqueo de rama, no le pido un Strutt, le pido anticuerpos. ¿Estamos? Bueno, seguimos con los protozoarios sistémicos. Tenemos al Toxoplasma gondii. El Toxoplasma gondii es un protozoario apicomplexa, cuyo huésped definitivo es el gato, ¿sí? Pero también puede invadir otros hospedadores intermedios, como el ser humano, ser un huésped accidental, aves, roedores, vacas y cerdos.
Se reproduce de forma sexual solamente en el gato y asexual en todos los intermedios. Y en el gato también. Posee 3 formas principales, ooquiste, taquizoidito y quiste, tiene una distribución universal, es muy frecuente la toxoplasmosis. ¿Cuál es el problema de la toxoplasmosis? La toxoplasmosis es una infección que afecta a todo el mundo. Ahora, ¿en quién va a ser importante? Va a ser importante en solamente 2 grupos poblacionales. En personas inmunodeprimidas, ya sea por HIV, SIDA, por corticoterapia o por lo que fuese, o bien en embarazadas. Esos son los 2 grupos de poblaciones, los 2 grupos poblacionales en quienes es importante esta infección. La transmisión se va a dar en forma, ya sea por la ingesta de los quistes, o bien transplacentaria. Esas son las 2 formas de transmisión más frecuentes. Por eso, en las embarazadas hay que tener mucho cuidado. El ciclo biológico básicamente es este. El gato se infecta a partir de la ingestión de pájaros o roedores, o sea, ¿cuál es el gato que está en riesgo, digamos, de ser un reservorio definitivo, un huésped definitivo para el toxoplasma? No el gato que vive en un departamento y que come alimento balanceado. Es el gato que vive en un patio y que caza, o esos gatos que andan por los techos. Esos son los gatos que realmente pueden ser reservorios del toxoplasma. Entonces, estos gatos van a ser justamente el huésped definitivo para que el parásito cumpla con su ciclo, y ese mismo gato en las heces lo que va a hacer es eliminar los quistes. Esos quistes contaminan los alimentos, contaminan los suelos, contaminan las aguas, y un ser humano los ingiere. ¿Estamos? Entonces, por eso generalmente a una embarazada se le recomienda tratar de no cambiar la arena del gato, si lo puede hacer otra persona que lo haga, otra persona. Tratar de tener ciertos cuidados si es que tienen gatos, pero insisto, los gatos de casa, los que viven en un departamento, no son el verdadero problema. Los gatos que comen animales son el problema. Bien. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis? En la mayor parte de los casos son asintomáticas. En una persona adulta, sana, sin ningún problema y no embarazada, lo que le va a generar es un síndrome mononucleósico, similar a lo que hablamos para la mononucleosis infecciosa. Y lo importante que tiene la toxoplasmosis en los pacientes HIV positivos en estadio SIDA es que, así como yo les mencioné recién que el Trypanosoma cruzi hace una parasitemia y puede invadir el cerebro y enquistarse a ese nivel, el Toxoplasma gondii hace exactamente lo mismo. Hace una parasitemia, se enquista en el cerebro, y nuestro sistema inmunológico lo mantiene tranquilo, digamos. Siempre y cuando nuestro sistema inmunológico esté viable y activo, no va a pasar nada con ese quiste de toxoplasma a nivel cerebral, porque va a ser chiquito, muy chiquito, no va a crecer, no se va a reproducir el toxoplasma. Ahora, cuando esta persona tiene HIV y tiene los linfocitos CD4 en un recuento menor a 200, ¿qué pasa? Las defensas están tan bajas que no pueden detener el crecimiento de este protozoo. Entonces el quiste se agranda. Entonces una de las enfermedades marcadoras de SIDA más frecuentes es la meningoencefalitis toxoplásmica. La toxoplasmosis congénita, ¿sí? La transmisión es mucho más frecuente al final del embarazo, pero es más grave al principio del embarazo. Y las manifestaciones de la toxoplasmosis congénita son corioretinitis, cono sin ceguera, trastornos neurológicos, retraso mental, convulsiones, microcefalia o sordera. Calcificaciones intracraneales, micro o hidrocefalia, abortos, muerte fetal. Es importante la toxoplasmosis congénita y es una patología sobre la cual se tiene mucho ojo en las embarazadas, ¿sí?
El método diagnóstico es la serología. Por ley, a toda embarazada hay que hacerle una vez por trimestre una serología para ver si tiene toxoplasma. Como les digo, el diagnóstico se hace por serología. Si una paciente, por ejemplo, embarazada, tiene en la primera consulta de embarazo IgG positiva contra Toxoplasma gondii, significa que esta persona ya tuvo toxoplasmosis en el pasado. Entonces ya está, no me preocupo, porque a mí ¿qué me importa? Me importa que no tenga toxoplasmosis aguda durante el embarazo, porque esa parasitemia es lo que le va a generar la posible transmisión al feto. ¿Estamos? Entonces, si la paciente en la primera consulta del embarazo, cuando yo le pido toda la serología, ya me viene con IgG positiva, significa que en el pasado ya tuvo toxoplasmosis, listo, chao. Ahora, el problema está en la paciente que viene negativa, IgG negativa, o sea, nunca contactó con Toxoplasma gondii. Esa es la paciente que yo, como médico de un centro de salud que le voy a seguir el embarazo, le recomendaría, mira, trata de mantenerte alejada de los gatos, trata de no cambiarle la arena al gato, trata de alimentarlo, si tenés un gato, solamente con alimento balanceado, criarlo de esa manera, no lo tengas en el patio, ¿sí? A esa paciente. Bueno, y después el problema también está cuando una paciente tiene IgM positiva, ¿sí? Entonces, yo lo que quisiera saber es de cuándo es esa IgM, porque las IgM en la paciente con toxoplasma pueden durar hasta un año. Entonces, yo no sé si la embarazada está de 6 meses y tiene una IgM positiva y en el primer control no la tenía, y no sé bien desde cuándo la tiene. ¿Estamos? Entonces, ahí lo que se hace es la IgG pareada, básicamente es un test en el cual lo que se busca es buscar anticuerpos hoy y buscar anticuerpos dentro de 14 días. Entonces se ve si los títulos dentro de los 14 días están más elevados que lo que están hoy. Eso me hablaría de que la persona tiene una infección aguda. ¿Estamos? Lo mismo que hablamos para la BBRL cuantitativa, para el diagnóstico de sífilis. Y el test de avidez. El test de avidez es un test que se hace que básicamente evalúa qué tan fuertemente unidas están las inmunoglobulinas a los antígenos. Digamos, si la unión es ávida, significa que son anticuerpos viejos, de más de 4 meses. Si la unión es medio laxa, son anticuerpos más nuevos, lo cual podría significar una infección reciente. Ese test de avidez se hace muchísimo, muchísimo para las embarazadas. Acá tenemos, digamos, una paciente con IgM positiva, que yo no sé, digamos, de cuándo es esa IgM, tengo para hacerle IgG pareada, buscar otras inmunoglobulinas, lo cual no se hace mucho, o test de avidez. Si la IgM es negativa, no, digamos, tuvo una toxoplasmosis pasada, si tiene una IgG positiva, por supuesto, y si la IgG es negativa, significa que es una paciente susceptible y se hace recomendaciones higiénico-dietéticas. Entonces, resumiendo, lo que voy a pedir es IgG primero y después IgM.